Buenas noches. Eh, para comenzar a hablar de este podcast con mi compañero Camilo Andrés Díaz Rojas, me gustaría comenzar hablando sobre dos autores principales que me parecen muy importantes, como lo son Gutsmuth y Friedrich Ludwig Jung. Entonces, hablando sobre la escuela de gimnástica alemana, comenzando con el primer autor, Gutsmuth, que es concebido como el padre de la gimnástica moderna. Que digámoslo así, que tuvo un impacto bastante grande y marcó un antes y un después. Entonces, tenemos que este autor se centra más en la construcción de ejercicios con fines curativos y educativos, y planteó un sistema que era muy similar al de la escuela gimnástica sueca, salvo un aspecto que era que el movimiento se localiza en varios núcleos articulares y pues que se consideraba como tales los ejercicios sintéticos. Entonces tenemos que este autor también se ve fuertemente influenciado por el pensamiento racional y lógico que imperaba en el ámbito educativo escolar que se tenía en esa época. Entonces él diseñó unas tablas de unos ejercicios que había que, digámoslo así, ¿cómo se llama actualmente? Los medidores de progreso. Entonces, esto, digámoslo así, que fue un paso más allá de lo que planteaba el otro autor, que ahora más adelante les voy a hablar sobre él, que era, digámoslo así, sistematizar los ejercicios físicos, teniendo un progreso semanalmente o mensualmente sobre cada ejercicio que se iba a realizar. Entonces, ya pasando un poco a Friedrich Ludwig Jung, que introdujo un sistema, digámoslo así, muy militarizado a la escuela alemana, comenzando, pues me refiero a militarizado con que eran ejercicios demasiado fuertes y que no tenían ningún tipo de dosificación. Entonces, por eso no se tenía para nada en cuenta la fatiga y eran ejercicios extremadamente demandantes, por decirlo así, y eran también muy peligrosos. Entonces, como no había ningún tipo de dosificación, eran juegos muy peligrosos. Habían personas incluso que morían haciendo este tipo de juegos, porque desde muy pequeños se Listo, compañero educaban Guarín. para servir Aló, a la patria, o ¿escucha sea, se bien? educaban para servir por y para la patria. Listo, ahora yo para terminar este podcast, terminar de hablar, quisiera hablar un poco sobre el movimiento del centro. Este movimiento del centro tenía su propósito, que era permitir un desarrollo más natural del niño a través del juego y la integración del entorno. Hay un personaje llamado Herbert, de apellido Herbert, que él creó el método natural de Herbert, la cual este método excluye, digamos, a la educación física, a la competitividad, pero que los ejercicios, más que todo cotidianos, como era el desplazamiento, como era escalar, levantar cosas pesadas o livianas, eran ejercicios como ya un poco excesivos, como más militarizados, que era desde una edad muy temprana hasta la edad de la adultez, básicamente también para prepararlos, entre comillas, como para la guerra, por decirlo así. Este método o este movimiento de centro desarrolló también nuevas metodologías, que uno de los principales exponentes de ello fue Gerald Smith, que fue quien llevó esta gimnasia a España y la adaptó como un modo de enseñanza moderna. Los aportes de Gerald, que fue que diseñó cursos prácticos que para capacitar docentes en el uso, digamos, de metodologías más dinámicas y lúdicas en la que se pueda incorporar al niño y que sea un poquito más holístico, que no solo sea como cuerpo, sino que también sea un poquito más mente. Incorporó también lo que es el juego, la recreación, la danza, como elementos claves de la enseñanza del movimiento, con el fin de como de expresarse, tanto su corporalidad como su corporalidad intuitivamente. Y también, también su trabajo ayudó a consolidar una visión de la educación física pues más integral del desarrollo. Y también un claro ejemplo, digamos, del movimiento del centro es que la Ley de Educación Española, que fue en 1990, ella fue la que incorporó estos principios, que esos principios es el dominio del espacio-tiempo, que es decir, la conciencia del movimiento del cuerpo dentro de un entorno. Podría decir también como cuestiones de la propiocepción, de saber dónde uno está ubicado, tener como un poquito más conciencia del cuerpo.
Otro principio también es el juego como método de enseñanza, que es reconocer el valor en el desarrollo infantil, o sea, el valor del niño al experimentar, digamos, esos juegos, como de saber su porqué, saber su ser, saber, digamos, qué tipo de reflexión consigue de ello. Y también lo más importante, la educación en salud, que es donde el ejercicio físico se entendió como una parte de un estilo de vida saludable, ya no tanto como excesivo o como que va en contra de la salud, sino también como un entrenamiento físico y para cuidarse a sí mismo. Entonces doy por terminada mi pequeño aporte con mi compañero Guarín de ese podcast, de ese